de su vida con quien más relaciones tiene es con su ayuntamiento. No hay ninguna empresa, ninguna institución con la que uno se relacione de una manera tan intensa. Y pensamos que el ayuntamiento hay que verlo en clave de servicio público. Por tanto, aquella idea del vuelva usted mañana, de la administración lenta, de la administración que siempre te da largas, había que desterrarla y convertir la administración en un gestor público de servicios. Y esa es la idea fundamental, ese fue el motor que movió la transformación en este ayuntamiento y convertir en definitiva el SAC en el buque insignia de nuestra institución. Tengo que comentar que estamos hablando de un SAC que se abrió en el año 97, con lo cual hace ya 17 años. En los años 90 los ayuntamientos se estaban reconvirtiendo. Los ayuntamientos en aquellas fechas, o hasta aquellas fechas, venían siendo prácticamente administradores, fiscalizadores. Y se estaba produciendo una conversión en ayuntamientos más, en entidades más prestadoras de servicios. Entonces había que dar un vuelco a la orientación del ayuntamiento. Y queríamos hacerlo, pero tampoco teníamos la llave, ¿no? Y la clave se nos apareció cuando conocimos los servicios de atención ciudadana que estaban poniéndose en marcha en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona. Y alguna cosa había en Vitoria. Cuando vimos el modelo dijimos, bueno, aquí está la solución. La idea inicial era principalmente concentrar en un único punto todas las gestiones que el ayuntamiento realizaba, porque como en el resto de administraciones la cuestión era que los ciudadanos deambulaban por los distintos departamentos sin saber a dónde dirigirse. El planteamiento inicial fue intentar concentrar en un único punto para, entre otras cosas, racionalizar los recursos humanos, conseguir con ello una mayor productividad y efectividad del trabajo de los empleados municipales y que el ciudadano tuviera un punto de referencia único en cuanto al ayuntamiento. El primer día lo que ocurría es que la gente venía y nos preguntaba que a ver qué hacíamos en esa oficina. No terminaban de entenderlo, porque más allá de unas instalaciones nuevas, lo que era un concepto revolucionario de servicio público. Entonces no entendían, les teníamos que explicar, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis aquí? ¿A partir de ahora el volante de empadronamiento aquí? No, el volante y muchas cosas más. Pretendemos que cada vez que usted tenga que gestionar algo con el ayuntamiento, se dirija a nosotros, o bien llame por teléfono al 010 o se dirija a nosotros para tenernos como único punto de referencia. Yo creo que las fases, ¿cómo lo hicimos? Pues a partir del modelo previo. Básicamente eran esos 4 temas. Tenías que elaborar la oferta de trámites y servicios que ibas a incluir en tu catálogo y luego había que normalizarlo, había que simplificarlo, había que eliminar tareas que no aportaban valor, intentando que el máximo de trámites pudieran resolverse en el momento, ¿no? Desarrollar aplicaciones informáticas es fundamental. Desarrollar una buena base de datos de información que te permita localizar la información. Desarrollar un gestor de expedientes que permita tramitar. Desarrollar aplicación informática para gestionar las citas previas, los avisos, reclamaciones, sugerencias, los equipamientos, el local, el mobiliario, el diseño del puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante, el personal. Otra línea era el personal. ¿Qué personal íbamos a traer aquí? Había que definir el perfil, había que seleccionarlo y había que formarlo. Por ejemplo, la solicitud de una licencia de obras, la obra menor, cumplimentó un documento, adjunto el presupuesto que ha sido aprobado en Junta de Copropietarios, los planos que se deben de incluir o otro tipo de documentación que yo considero que puede ser importante para el técnico que tiene que resolver. Lo entrego aquí y me olvido. Al poco tiempo recibo la notificación en mi oficina de que puedo disponer de esa licencia, acudo a recaudación, pago y en el caso de que esa licencia sea exenta por la ordenanza fiscal del ayuntamiento, pues por ejemplo las fachadas, los tejados, ni tan siquiera tengo que acudir a recaudación. Directamente el notificador del ayuntamiento baja a mi oficina y me la entrega en mano. Por ejemplo, en una gestión de ayudas del gobierno vasco en una rehabilitación de viviendas, tú le explicas la documentación que tiene que adjuntar. Pues una de ellas es el certificado de empadronamiento, otra es el recibo de la contribución. Entonces ellos cuando están preparando toda esa documentación
documentación, saben que el certificado de empadronamiento vienen al SAC y se lo dan inmediatamente y gratuitamente. Que si no saben dónde tienen el documento acreditativo del pago de la contribución, igualmente vienen al SAC y inmediatamente se lo facilitan aquí o en recaudación. Si por alguna casualidad necesito presentar el empadronamiento o bien para apuntarme, por ejemplo, al polideportivo municipal, porque tienen diferente precio la persona que está empadronada que la que no está empadronada, entonces recuerdo que me pidieron el empadronamiento y nada, antes era venir y te lo daban en el momento. Y ahora existen los terminales de autoservicio que se han implantado pues nada, hace escasos 2 meses. Entonces bueno, es muy cómodo porque están a la entrada del SAC y están abiertos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Es súper sencillo, simplemente tienen una pantalla que funciona como escaneo. Es colocar el DNI boca arriba mismamente, no hace falta centrarlo ni nada, colocarlo, la máquina lo escanea, la pantalla es táctil, seleccionas qué es lo que quieres exactamente, porque además de conseguir el empadronamiento hay otras opciones. Te reconocen tus datos, lo validas como que efectivamente eres tú y se te imprime por la parte delantera el documento. Estamos realmente satisfechos porque esa idea inicial de concentrar en un único punto las gestiones del ayuntamiento se ha conseguido, se ha creado una cultura de servicio al ciudadano. Somos el punto de referencia, o sea, la persona que tiene que tramitar algo con el ayuntamiento ya no anda pensando dónde voy a tener que ir, el ayuntamiento es el SAC. Hay un resultado que yo creo que es espectacular, que es de qué manera se restablece o se mejora la credibilidad del ayuntamiento de cara al ciudadano. Yo creo que esto genera una confianza en las capacidades de tu ayuntamiento y en la idea de que el ayuntamiento está para facilitar la vida de las personas que viven en una ciudad, para ayudar y no para crear trabas, no para decirle vuelva usted mañana, no para generarle problemas, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental, se establece una complicidad y una sintonía y sobre todo hay una valoración tan positiva, de tanta confianza entre ayuntamiento y ciudadano, entre servicio público y ciudadano, que yo creo que ese esfuerzo merece la pena. Cambias la imagen, conviertes al ayuntamiento de cara al ciudadano, a la vista del ciudadano, en una empresa también moderna que presta sus servicios y que lo hace con eficacia.